Les traigo la segunda entrega sobre accesos venosos yugulares ecoguiados. En esta ocasión vamos a hablar de los materiales, consideraciones técnicas y duración de cuánto puede quedar el catéter en posición. Soy el doctor Luciano Ariel Gómez del Servicio de Anestesiología del Instituto de Oncología Ángel Roffo. Quiero comentarles que no tengo ningún conflicto de interés y esta publicación la hice como profesional independiente, no representando la opinión de ninguna institución pública o privada. Vamos a mostrar los materiales. No vamos a usar estos materiales para la punción de ningún paciente y a modo de comparación a utilizar un catéter de Teflon 14G. Vamos a abrir un set de doble luz para vía central de adulto de 7 French y vamos a ir mostrando cuál es el de 20 centímetros de largo, que es el tamaño estándar para un adulto. Lo remarcamos ahí con sus dos luces. En la parte de arriba vamos a ver en amarillo, vamos a redondear dos clamps que se utilizan cuando estos catéteres necesitamos fijarlos porque quedan muy largos o se tienden a introducir al ventrículo. También en la parte superior podemos ver la guía metálica, o también habitualmente denominada cuerda de piano, que para estos sets tiene 60 centímetros de largo y que tiene dos puntas, una punta recta, que es suave también, y la punta que se utiliza para introducir en la yugular o en el acceso venoso central, que tiene una jota mucho más suave para evitar lesionar el vaso. Arriba a la derecha de la jota vemos también el bisturí que usamos para hacer la punción antes de colocar el dilatador. Abajo marcamos el dilatador, que es 8 French, o sea, es ligeramente más grueso que el catéter. Y nos faltaría como último elemento importante la aguja de punción, que la vemos ahí en rosada. De pabellón rosado es 18G, en general son 18G por 7 centímetros de largo y se denomina aguja introductora o buscadora. Como vemos, el set tiene dos luces, una luz distal y una luz proximal. Y el ancho del catéter, que sería 7 French, equivale, si vemos la escala de French y vamos a las especificaciones técnicas, a 2,3 milímetros, que es muy similar a ese catéter que yo les comentaba, 14G, que tiene un diámetro habitual de 2,1 milímetros. Ahí lo podemos comparar. Aquí tenemos un set también 7 French, pero con 3 luces en vez de 2. Muy similar, aguja 18G, dilatador de 8 French, cuerda de pianos de 60 milímetros, lo estándar. Y entonces, un poco la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántas luces debo utilizar para mi paciente? Vamos a seguir las guías de la ESMO o European Society of Medical Oncology, que nos da una serie de lineamientos, por lo menos para el paciente oncológico, que es nuestra práctica más habitual. Entonces podemos ver que una de las complicaciones que tiene la colocación de los catéteres es la trombosis. A la izquierda vemos las condiciones del paciente que favorecen la trombosis y que no se relacionan con el cáncer, como la edad avanzada, la raza, hombre, obesidad, hábito de fumar, la historia previa de
trombosis venosa, la inmovilización, las comorbilidades, la trombofilia. Vemos que el cáncer por sí constituye un factor importante que tiende a incrementar la incidencia de trombosis. Además vemos que la cirugía está como un factor importante que va a promover la trombosis y vemos hacia la derecha factores que son modificables, que son perfectamente modificables, como el tamaño. Entonces, tenemos que poner el menor tamaño posible porque cuanto mayor sea el tamaño es más trombogénico. El número de luces, cuanto más luces tenga, también aumenta la incidencia de trombosis y de infección. El material, los materiales más amigables son el poliuretano y la silicona. El tipo de catéter, bueno, la posición del catéter y la presencia de infecciones, por ejemplo. Y a la derecha también factores que tienen que ver con la técnica que son importantes. Una buena técnica de inserción disminuye la trombosis. Los catéteres izquierdos tienen mayor incidencia de trombosis. Cuando hay múltiples intentos de colocarlo o ha sido traumática o ha tenido una cateterización previa, también aumenta el índice de trombosis. Así que la técnica tiene que ser lo más limpia y suave y depurada posible. Entonces, a la pregunta de cuántas luces es lo habitual, yo diría que lo habitual son 2 luces, en donde este es el catéter de doble luz, entonces donde una luz utilizamos para el plan de hidratación parenteral y la otra para administrar medicación. Por ejemplo, típicamente una luz reservamos para la nutrición parenteral y la otra luz, por ejemplo, para la medicación. También acá lo que podemos ver, y les quiero hacer notar, que los catéteres de vía central son largos y finos. Y si además ese diámetro lo repartimos entre 2 luces, presentan una resistencia importante al flujo de sangre. Entonces ya habíamos comentado que ante una situación de riesgo de sangrado masivo o una necesidad de una reposición rápida de la volemia, no son la primera o la mejor alternativa. Y habíamos hablado de que la mejor alternativa y con las menores morbilidades y más rápida también técnicamente era con tener un acceso venoso periférico. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no podemos conseguir un acceso venoso periférico de alto flujo porque el paciente no tiene venas o no podemos acceder o lo que sea? Bueno, una alternativa es utilizar un catéter introductor. Un catéter apto para colocar un acceso venoso central que no va a llegar a la aurícula porque tienen en general 10 centímetros o 11 centímetros de largo, pero al ser cortos y de un calibre importante, nos permiten tener una vía de alto flujo. En este caso es un catéter introductor 5 French. Fíjense que lo vamos a comparar con un Avocat 16 porque es precisamente con un catéter de teflón 16G, porque es precisamente un catéter de 10 centímetros de largo y 16G. El mismo calibre, y la ventaja que tiene que es al tener 10 centímetros es muy poco probable que con algún movimiento se nos vaya a salir de la yugular. También lo que podemos ver que este catéter viene con una cuerda de piano que tienen, a diferencia de las de vía central que tienen 60 centímetros que tenemos ahí abajo, tienen 20. Si nosotros fuéramos a hacer una punción venosa central con un catéter introductor, la técnica es ligeramente diferente a la vía central convencional.
Vamos a hacer la punción. Fíjense que la aguja buscadora también es 18G por 7 centímetros. Una vez que tenemos la punción venosa o la punción vascular, vamos a pasar la cuerda de piano, como es la técnica habitual, por el lado de la J. Nosotros suponemos que tenemos ya ahí la vena en el paciente, retiramos la aguja buscadora y con el bisturí vamos a hacer un pequeño orificio en la piel donde está la cuerda de piano para facilitar la entrada del catéter introductor, que, como habíamos mencionado, la técnica es ligeramente diferente a la colocación de un set convencional de acceso venoso central, en que el dilatador se coloca por dentro de la válvula que posee el catéter introductor y luego vamos a introducir el conjunto introductor más dilatador, y una vez que tenemos ese conjunto en posición vamos a retirar el dilatador simultáneamente con la cuerda de piano y ya nos queda el catéter introductor en posición. Otra de las cuestiones es cuánto es el tiempo que puede permanecer un catéter colocado. Las guías dicen que los catéteres centrales habituales de poliuretano o silicona, como los que venimos mostrando, pueden permanecer hasta 4 semanas. No se recomienda un recambio sistemático como estrategia para minimizar las infecciones, porque no solamente aumenta la incidencia de infecciones, sino que estamos traumatizando los vasos y aumentamos el riesgo de trombosis. Los catéteres introductores no están preparados para una permanencia prolongada, entonces deben retirarse e intercambiarse lo antes posible cuando ya cumplieron sus funciones, porque tienen una gran capacidad trombogénica, que va a ser mayor cuanto mayor sea el diámetro. Y esto que no son vías centrales, los catéteres periféricos de teflón pueden permanecer hasta 2-3 semanas, y los catéteres de línea media pueden permanecer hasta 4 semanas. Recordamos que los catéteres de línea media son catéteres de poliuretano o silicona que se colocan en una vena del brazo o del pliegue del codo y que no llegan hasta el hombro, o sea que no dan vuelta en el hombro e ingresan al tórax, o sea, y tienen la misma indicación que una vía venosa periférica en cuanto a administración de sustancias. No puede administrarse sustancias irritantes ni nutrición parenteral por un catéter de línea media. La vena yugular interna suele ser el vaso de elección para colocar un acceso venoso central por la menor incidencia de complicaciones, por la facilidad también de realizar un acceso venoso ecoguiado, por lo cual es el vaso que suele ser de primera elección. Ahora, yugular interna, ¿derecha o izquierda? Y la respuesta es derecha como primera elección. ¿Por qué? Porque generalmente tiene un mayor diámetro a la derecha, la cúpula pleural derecha es más baja, lo que disminuye el riesgo de complicación de neumotórax. El conducto torácico se encuentra al lado izquierdo, con lo cual no se encuentra al lado derecho. Es más ergonómica para el operador diestro y tiene menor incidencia de mal posicionamiento, porque la yugular derecha es como una calle que va directamente hacia la aurícula derecha. En cuanto a la posición del paciente, para la punción de la yugular derecha, la cabeza debe estar ligeramente rotada hacia la izquierda y le damos 10 a 15 grados de inclinación de la cabeza hacia abajo o Trendelenburg. Esto es opcional.
Hay ciertas patologías como una insuficiencia cardíaca o cuando el paciente tiene hipertensión endocraniana que no son beneficiosos y puede evitarse darle Trendelenburg. Cuando le damos ese ligero Trendelenburg, aumenta el retorno venoso, la yugular se ingurgita, con lo cual aumenta el diámetro y aumenta la turgencia de la pared. Esto hace que al punzarla con la aguja, al tener mayor tensión, que sea más fácil de atravesar la pared superficial. Y esto es especialmente útil cuando el paciente se halla hipovolémico. Como podemos ver en este paciente, si la cabeza se halla neutra o ligeramente rotada hacia la izquierda, la yugular se ubica por fuera. Y esto lo vamos a explicar mejor con este video del New England Journal of Medicine, donde muestra que si ponemos el paciente en posición neutra, la yugular tiende a ubicarse por fuera de la arteria. Pero si hacemos una rotación extrema de la cabeza hacia la izquierda para punzar la yugular derecha, la yugular puede tender a superponerse a la carótida, con lo cual, en caso de hacer una punción y irnos demasiado profundo, se incrementa el riesgo de punción de la carótida. Entonces, con Barbie, que nos va a oficiar de modelo, vamos a simular una punción yugular derecha, con lo cual rotamos ligeramente el cuello hacia la izquierda y le damos un poco de anti-Trendelenburg. Vamos a utilizar un transductor plano de alta frecuencia y vamos a colocar el notch hacia la izquierda y el transductor lo vamos a apoyar perpendicular a los vasos, porque lo que vamos a simular es una punción en eje transverso o fuera de plano. Entonces, ya viendo la imagen, vemos que el punto nos queda a la izquierda. Esta forma de trabajar es diferente a lo que utilizan los médicos o las personas que hacen diagnóstico por imagen. A mí me parece que es mucho mejor tener lo que es izquierdo y lo que sea derecho, porque ya la punción de por sí tiene una serie de dificultades, que tenemos que ubicar la aguja, que tenemos que ubicar la estructura a la cual nos estamos dirigiendo y todo lo demás, como para andar trabajando con imágenes especulares. Entonces, en todo lo que vamos a mostrar, lo que es izquierdo y lo que es derecho. Por otra parte, en la parte superior queda el transductor y eso corresponde a la parte más superficial de la imagen, y abajo va a quedar la parte profunda de la imagen. Dentro de lo que es la imagen ecográfica vemos zonas que no reflejan los ecos y que se denominan hipoecogénicas o anicogénicas y que son negras, y otras zonas que van a reflejar los ecos que se van a ver como blancas y que se denominan hiperecogénicas. Al colocar el transductor en forma transversal, los vasos aparecen como estructuras hipoecogénicas redondeadas o ovaladas. La arteria, como una estructura redondeada, más difícil de comprimir y pulsátil, y la vena como una estructura que no pulsa y que es más fácil de comprimir y que generalmente se va a ubicar por fuera de la arteria. Ya dijimos que tiene que ver con la posición de la cabeza, con cuánto la rotemos, y por el otro lado tiene que ver con las variaciones anatómicas que puede tener el paciente. Como vemos, esta situación en la cual la arteria está por dentro de la vena y no superpuesta es especialmente favorable, ya que reduce el riesgo de punción accidental de la carótida. Otro dato importante que nos da la ecografía, que lo remarcamos a la derecha, es la profundidad total de la pantalla,
que son 3,8 centímetros. Quiere decir que si nosotros tenemos que el total son 3,8, lo dividimos por la mitad, son 2 centímetros, la mitad de la mitad sería 1, nos daría a una mirada rápida que la yugular se encuentra a 1 centímetro de profundidad. Y esto es un factor importante a tener en cuenta en el momento de la punción. Como vemos, a la izquierda tenemos la medición realizada, que es 0,89 centímetros, que nos coincide con nuestra primera aproximación. La medición con el calibre de la profundidad no lo hacemos de rutina, pero sí es importante estimar la profundidad a la cual se encuentra el vaso que vamos a realizar la punción, ya que eso nos va a determinar el sitio en la piel y la distancia que tenemos que tener al transductor para tener un buen ángulo de punción, como vamos a pasar a explicar. En este esquema vamos a mostrar, es la simulación que hacíamos con esta modelo, pero la vamos a ver desde una vista lateral. La aguja es la recta color rosa y se ubica perpendicular al transductor. Entonces, esta punción se denomina en eje perpendicular o fuera de plano. Si nosotros, a diferencia de esta aguja que marcamos en rosa, entramos desde la derecha con un mayor ángulo más aproximado a los 90 grados, también vamos a poder realizar la punción del vaso, pero un abordaje a este ángulo nos va a dificultar introducir el catéter adentro del vaso, o si lo podemos introducir, probablemente nos quede acodado. Por el otro lado, si realizamos una punción con un ángulo menor hacia el vaso de 20 grados aproximadamente, para hacerlo muy exagerado, vamos a tener este trayecto que va a ser muy largo hasta que llegamos al vaso. Entonces, un buen compromiso entre trayecto y ángulo de ataque al vaso es 45 grados. Y eso se logra realizando la punción a la misma distancia del transductor que la profundidad. Me da un triángulo rectángulo y, como vemos, el recorrido es ligeramente mayor que lo que es la profundidad, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por dos razones. Por un lado, por el trayecto, y por el otro lado, porque desde que entramos en el punto amarillo de la derecha hasta que llegamos al punto amarillo de la izquierda, si no movemos el transductor, toda esa parte no vamos a ver el catéter. Y recién lo vamos a ver cuando esté apoyando contra el vaso. Entonces vamos a volver a la modelo y vamos a simular la punción fuera de plano. Entonces, vamos a colocar la supuesta aguja perpendicular al transductor, y como esta modelo tenía una profundidad que era de 1 centímetro, vamos a hacer la punción cerca del transductor. O sea, como regla de trabajo, si la profundidad es pequeña, la punción se realiza cerca del transductor. A mayor profundidad nos vamos alejando del transductor para realizar la punción. Personalmente, prefiero realizar los accesos vasculares fuera de plano, ya que si coloco la aguja con el bisel hacia arriba, me da toda la información que necesito para la punción. Tengo lo que es arriba, abajo, derecha e izquierda. Si corto la aguja o veo el corte transversal del cuerpo de la aguja, voy a ver, como veo ahí en la imagen, un punto redondo, grande, hiperecogénico. Mientras que si estoy viendo el bisel de la aguja y el bisel está dirigido hacia arriba, voy a ver un puntito arriba pequeño y un punto más grande abajo, que es la imagen típica del bisel.
Ahora, en un paciente obeso en el cual vamos a hacer una punción en eje transverso, como la profundidad es mayor que lo que mostrábamos en la modelo, vamos a hacer la punción ligeramente más alejada del transductor. Esto puede parecer un defecto en la filmación, pero lo que ocurre es que al ser la piel tan gruesa del paciente, cuando empuja la aguja, se produce una separación de la piel del transductor y entonces perdemos imagen. Esta parte corresponde al trayecto de la aguja en el celular y recién vamos a empezar a ver la aguja cuando se apoye la punta en el vaso, como lo vemos ahí. Vemos que se apoya, penetra y entra en el vaso. Y ahí vamos a pasar a ver la imagen del bisel de la aguja, lo cual nos indica que es la punta. Si yo muevo ligeramente el transductor, aparece la imagen propia de la punta o el extremo de la aguja. Y si muevo el transductor hacia los pies, vuelve a desaparecer la imagen de la punta y del bisel de la aguja, con lo cual centro la aguja y avanzo ligeramente recorriendo el vaso para evitar que se me vaya a salir la aguja de punción una vez que retiro la jeringa para colocar la cuerda del piano. Les recuerdo que este video va precedido por uno donde nos ocupamos de las indicaciones y que hay un tercer video donde vamos a hablar específicamente de los aspectos de la punción. Tanto esos videos como más información lo pueden encontrar en el canal de YouTube y les dejo nuevamente los accesos al Instagram y al blog del Servicio de Anestesiología del ROFO. Nos vemos.